Es posible, ¿eh? Fusionar principios de prosperidad antiguos, casi bíblicos, con estrategias modernas de ahora para crear riqueza en 2026. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y el material que tenemos hoy propone exactamente eso. Sí, y no se trata solo de ganar plata, sino de un concepto mucho más profundo que el texto llama restitución. Exacto. Tenemos una guía que mezcla filosofía de desarrollo personal Sí, con ideas que suenan mucho, mucho a Napoleon Hill. totalmente. Y las mezcla con preceptos espirituales de textos como Proverbios y los Salmos. Nuestra misión hoy es desglosar esta ecuación de la restitución, que es un nombre muy particular. Y es un enfoque que no deja indiferente a nadie. El lenguaje es sumamente poderoso. Te diría que casi combativo. Sí, Habla, por ejemplo, de dejar de ser reportero de la tragedia para convertirte en profeta de tu propia abundancia. wow, qué frase. Suerte, ¿no? Para entenderlo bien, vamos a centrarnos en 3 pilares. Primero, el marco legal y espiritual de esta restitución. Ok, Segundo, la reprogramación mental que se necesita. Y tercero, las acciones, las disciplinas concretas. Y, bueno, hay que aclarar que vamos a explorar estas ideas tal como las presenta la fuente para entender la lógica interna. de acuerdo, entremos en materia. El concepto central de todo es esta ecuación de la restitución. Suena casi a término financiero. ¿Qué es exactamente? Pues la premisa del texto es que existe una ley espiritual inmutable. Mm, Esta ley, según la fuente, dice que cuando el tiempo y el capital se han perdido, ya sea por negligencia, por miedo, o por lo que sea. exacto, por circunstancias externas, la persona tiene el derecho, y lo califica de legal y divino, de exigir una restitución que no solo iguale lo que perdió, sino que lo multiplique por 7. Por 7. Es una declaración de intenciones muy audaz desde el principio. Audaz es la palabra. A ver, ley espiritual inmutable. Para quien nos escucha y es, digamos, más pragmático, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿No es, en el fondo, una técnica de autosugestión muy, muy poderosa? Es que ese es el truco central. Psicológicamente, ahí está la clave. Claro. No importa si uno cree en una ley divina o no. El simple hecho de cambiar la narrativa interna de cómo recupero lo que perdí a cómo construyo algo 7 veces más grande, eso obliga al cerebro a operar a otra escala. Es un cambio de marco mental total, de la reparación a la reinvención. Exacto. La fuente lo viste del lenguaje espiritual, lo que para una persona creyente le añade una capa de autoridad, de certeza que es inquebrantable. Entiendo. Y se menciona a Napoleon Hill, que es un referente. El texto hace una conexión directa con su ley de la compensación, pero parece que la adapta, ¿no? ¿Cómo es esa adaptación para 2026? Sí, totalmente. La ley de la compensación de Hill, en esencia, dice que por cada fracaso hay una semilla de un beneficio equivalente o mayor. Ok, Lo que hace este texto es tomar esa idea y, bueno, ponerle esteroides. me gusta esa imagen. Es que no habla de un beneficio equivalente, habla de multiplicar por 7. Fusiona esa filosofía de Hill con la autoridad de la palabra de Proverbios. Le da un carácter de decreto. Hay una cita que lo resume todo, creo. Sí, dice que si 2025 fue el año del ladrón de la escasez, el 2026 es el año en que se le obliga por ley divina a devolverlo todo. Y con intereses. Es un lenguaje muy activo, casi. De litigio, justo eso. No estás pidiendo, estás exigiendo. Totalmente. Y ahí está el primer gran cambio de mentalidad que se exige. Completamente. Se pide abandonar la queja. La describa como el ancla que te mantiene en el fondo del pozo. Y presenta una dualidad muy clara. La queja contra el decreto. El decreto es el motor que te saca de ese pozo. Es muy enfático en que el objetivo no es recuperar, sino reinventar algo tan grande que la pérdida original se vuelva irrelevante. Y eso es clave, porque mientras uno se vea como víctima de lo que pasó en 2025, está esperando un rescate. Esperando que alguien te tire una cuerda. Exacto, pero al declararte soberano de tu economía, te pones en la posición de ser tú quien firma los decretos. El texto se apoya en una observación de Hill sobre Sí, sobre los hombres que se recuperaron de quiebras masivas. Menciona que tenían una obsesión por el futuro y una amnesia selectiva sobre el pasado doloroso.
O sea, no perdían tiempo analizando los escombros. Para nada. Su energía estaba en diseñar el nuevo rascacielos. La meta no es volver al punto de partida. Es construir un imperio tan grande que la pérdida anterior parezca una propina insignificante. Ok, entiendo el marco. La idea es radical. Actuar como si tuvieras un derecho legal a una riqueza multiplicada. Pero claro, creer eso cuando la cuenta bancaria dice otra cosa, eso requiere un trabajo mental enorme. Gigante. Y ahí es donde entramos en el segundo pilar, la reprogramación. ¿Cómo se hace ese cambio interno tan drástico? Bueno, el texto afirma algo muy contundente. El dinero no se crea, se reclama. Se reclama. Ok, ¿y cómo? A través de dos canales al mismo tiempo. Por un lado, el valor tangible que aportas en el mercado. Y por otro, la fe que imprimes en cada acción. Y aquí introduce un concepto muy particular, la riqueza espiritual. Sí, la describe como el abogado que presenta tu caso ante el Tribunal de la Inteligencia Infinita. La idea que propone es que las dificultades pasadas, el sufrimiento, se convierten en una especie de capital. En monedas de oro para la cosecha futura. Es una resignificación completa del pasado. O sea, no es una pérdida, sino una inversión forzosa cuyo retorno puedes reclamar ahora. Con intereses. Y para darle un anclaje se apoya en el Salmo 112. Cita la frase, bienes y riquezas hay en su casa. Y lo interpreta no como una promesa poética, sino como Como un título de propiedad legal. Eso es lo interesante. un título de propiedad legal que hay que presentar cada día ante el Banco del Universo. Entiendo la metáfora, pero, de nuevo, para el escéptico, ¿no es esto un mantra, una afirmación muy elaborada para construir una confianza a prueba de balas? Desde una perspectiva secular, absolutamente. Es una herramienta de enfoque extremo. Claro. Si te repites cada día que posees un título de propiedad sobre la riqueza, estás entrenando tu sistema nervioso para actuar con la confianza de un propietario, no con la ansiedad de un mendigo. Tomas otros riesgos, negocias diferente. Exacto. Ves oportunidades donde otros ven problemas. Para el autor del texto, sin embargo, esto es literal, y esa convicción total es lo que, según él, activa la ley. Esto me lleva a otra idea que plantea sobre la autonomía económica. Sugiere que uno puede tener una economía propia que se rige por leyes celestiales. Sí, y negarse a aceptar los informes de crisis como una verdad personal. Es como una especie de burbuja de realidad económica que uno se crea. Se podría ver así. Es un acto de rebeldía consciente contra el pánico colectivo. La lógica es, si mi economía depende de una ley superior, los vaivenes del mercado... Son irrelevantes para mi resultado final. Exacto. No es negar la realidad externa, sino negarse a participar emocional y financieramente en ella. Y esto se conecta con la autodisciplina. No es solo un juego mental. Claro, la fe sin obras es fe muerta, como dicen. Justamente, se exige una demostración física de esa creencia. El texto dice que el ahorro y la inversión sistemática son la forma física en que demuestras que crees en tu futuro. Cada dólar ahorrado es un voto de confianza en esa economía personal. Es una prueba de fe tangible. De hecho, usa una metáfora muy potente. No consumas hoy la semilla que debería darte el bosque de mañana. Habla de paciencia, de visión a largo plazo. Posiciona el 2026 no como un año de recuperación rápida, sino como el primer capítulo de una saga de riqueza ininterrumpida. Bueno, todo esto suena muy bien a nivel mental, pero la mentalidad sola no paga las cuentas. Si ya tenemos el marco legal y la reprogramación, ¿qué acciones tangibles, qué disciplinas diarias propone este sistema? Aquí es donde se vuelve muy concreto. La fuente enumera varias disciplinas. La primera es invertir en la mente. Usa una frase muy gráfica. La sabiduría vale más que las piedras preciosas, porque sabe dónde están las minas. La idea es que un cerebro educado es el activo principal. Tiene sentido. La segunda que menciona es buscar la maestría. Sí, advierte contra la búsqueda del dinero fácil. Afirma que el señorío sobre el dinero se entrega a los diligentes. A los que se enfocan en la excelencia. Exacto. El dinero es un efecto secundario de la maestría, no el objetivo. Luego está la gratitud. Y es interesante que no la plantea como un simple sentimiento, sino como una herramienta funcional. Totalmente. La describe como un imán que atrae los recursos.
Un corazón agradecido, dice, vibra en una frecuencia de abundancia y atrae más de lo mismo, La convierte en una estrategia activa. no en una emoción pasiva. También menciona una práctica muy específica: bendecir el dinero. Cada dólar que pasa por tus manos debe ser enviado a trabajar con una orden de multiplicación séptuple. Que en términos prácticos es un ejercicio mental fascinante. Sí, en lugar de gastar con culpa o miedo, te obliga a ver cada transacción como una inversión. Claro, hasta comprar un café se puede enmarcar como estoy invirtiendo en mi energía para generar más valor hoy. Cambia por completo la psicología del gasto. Y finalmente, la generosidad. La mano que da es la única que está abierta para recibir. Se presenta como una causa que acelera la riqueza, no una consecuencia de ella. Es una demostración de fe en que el flujo es inagotable. Vemos cómo la riqueza espiritual se traduce en un sistema operativo para los negocios. El texto dice que otorga discernimiento para saber cuándo acelerar y cuándo esperar. Sí, y hace una distinción muy interesante. La prisa es el lenguaje del miedo, pero la paz es el lenguaje del dueño del capital. Sugiere que esta confianza te permite tomar decisiones desde la calma, no desde la desesperación. Si crees que el resultado está garantizado por ley, no tienes prisa, simplemente ejecutas el plan. El texto también introduce un factor social, que de nuevo nos recuerda a Napoleón Hill, la mente maestra. De aquí es donde la cosa se pone seria a nivel social. Porque no es solo tener amigos que te apoyen. La idea original de Hill es que cuando dos o más mentes se unen en armonía, se crea una tercera mente, una fuerza. Una sinergia. El texto lo actualiza a 2025, diciendo que tu mente maestra puede ser un grupo de Slack, un mastermind por Zoom o hasta los autores de los libros que lees. Pero la advertencia que hace es muy directa. Dice que hay que rodearse de águilas que ya están volando sobre las cenizas de sus antiguos fracasos. Un momento. Esto de evitar a los que lamen sus heridas del 2025 suena un poco duro, ¿no? ¿No hay un riesgo de volverse insensible o de abandonar a gente que está pasando un mal momento? Es una objeción muy válida, y es el punto más controversial del texto. ¿Cómo lo aborda? Desde una perspectiva de supervivencia de la mentalidad. Argumenta que cuando estás en plena reprogramación, tu nueva mentalidad es frágil, Es vulnerable. muy vulnerable. Y la exposición constante al pesimismo o a la queja puede sabotear tu progreso. Lo plantea como una medida de protección estratégica, como un atleta en concentración antes de las Olimpiadas. Entiendo. No es un juicio moral, sino autoconservación. Exacto. Una vez que tu mentalidad sea sólida, dice, estarás en una posición mucho mejor para ayudar a los demás desde la fortaleza. Entiendo el razonamiento, aunque sigue siendo una línea fina. Y hay un último obstáculo que menciona, el que llama el examen final para tu carácter millonario. Sí, y es puramente psicológico. Superar la sensibilidad a la burla de quienes te vieron caer. Eso es difícil. El texto reconoce que habrá gente que se reirá, que te recordará tus fracasos. Y la recomendación es el silencio estratégico. No discutir, no justificarse. Solo trabajar. Y dejar que los resultados hablen. El texto lo dice de forma muy poética. El éxito masivo de tu diciembre de 2026 será la única respuesta que necesites darles. Haciendo un balance, entonces, el material que exploramos hoy es un sistema completo. No deja cabos sueltos. Para nada. Propone una cosmología, una psicología y un plan de acción para una restitución financiera radical en 2026. Así es. Comienza con una premisa audaz. Reclamar esa restitución séptuple. Pasa por una transformación mental total, de víctima a protagonista. Y culmina en la aplicación de disciplinas muy específicas, tanto espirituales como la gratitud, como prácticas. La inversión, la maestría. La imagen final que proyecta el texto. El individuo como un guerrero de la fortuna, un maestro de la manifestación. Exacto. La riqueza se convierte en una herramienta para un propósito mayor. Que va más allá de uno mismo. Justo. Y el texto culmina con una idea que le da una dimensión transgeneracional. Sostiene que esta transformación no es solo para beneficio propio, sino para romper lo que llama la maldición de la escasez en el árbol genealógico. Se trata de establecer un nuevo estándar de lo que es posible para las generaciones futuras. Es una visión muy ambiciosa, sin duda. Un sistema de todo o nada.
Definitivamente. Y esto nos deja con un pensamiento final para la reflexión. El texto se enfoca intensamente en la restitución financiera. Argumenta que no se debe recuperar lo perdido, sino reinventar una realidad mucho mayor. Esto nos lleva a una pregunta interesante. Si aplicáramos esta misma lógica, no de reparar, sino de reinventar, a una escala 7 veces superior a otras áreas de la vida donde se ha experimentado una pérdida, como las relaciones, la carrera profesional o la salud, ¿qué nuevas y extraordinarias posibilidades podrían surgir?